¿Se gusta ponerse de pie, hermano? ¿Cuántos están contentos, alegres esta mañana? ¿Cuántos están preparados con esa misma actitud para recibir la palabra de Dios? Ha llegado el momento más importante en cada servicio, que es el recibir la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor vaso que sea nuestro pastor. El vaso indicado en este lugar, y Él nos traerá este alimento para el día de hoy. Vamos a recibirlo con ese precioso canto, Victoria en Cristo. Oír la antigua historia, vamos a Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Siéntase bienvenido, venimos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y
En esta tarde vamos a leer una escritura que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 27. Y le vamos a poner por título a este pensamiento: viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, verso 27. Todo ese capítulo habla de la fe. ¿Cómo es que funciona la fe? ¿Cómo es que los héroes de la fe utilizaron la fe? Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, un poco de cómo es la fe, cómo trabaja la fe. Dice, ¿ya lo tienen? 11:27 de Hebreos dice: por la fe dejó a Egipto, o sea, Moisés, está hablando ahí de Moisés. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bien, vamos a orar, hermanos, por favor. Poderoso y buen Dios, le damos gracias por el privilegio de poder venir a escuchar de su palabra, compartir, Señor, esta palabra de vida eterna, Dios, y de esta manera que tu palabra pueda hacer un efecto en nuestras vidas, Señor. Te pido, Dios, que sanes al enfermo de su alma, de su cuerpo, Señor. Que tu palabra se lleve toda enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Y así te pido, me relajes y me des facilidad de palabra, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, antes de que se siente, saluda a su hermano que está a su izquierda, a su derecha, atrás, adelante. Dígale, hermano, hermana, Dios le bendiga. Dígale una gran sonrisa. Entonces dice que por la fe Moisés dejó a Egipto. Puede tomar su asiento. Y la palabra fe, conforme a lo que el profeta de Dios nos enseña, fe es revelación. Y revelar es dar a conocer algo. ¿Sí, hermanos? Lo hemos ilustrado en diferentes ocasiones, que es como cuando digamos, un escultor o un pintor va a revelar su obra maestra, y entonces antes de darla a conocer a los medios y al público en general, la obra está cubierta, digamos, con una tela, ¿no? Y la gente no puede ver porque está la tela cubriendo la obra maestra. Y entonces llega un momento en que el maestro o el escultor o el pintor quita esa tela que cubría esa obra, y entonces la gente ya puede ver lo que había ahí oculto, ¿verdad? Entonces eso es revelar, dar a conocer algo, ¿sí? El profeta nos enseña que la fe está basada en el perdón. Amén. Y ahorita vamos a ir viendo por qué, ¿no? Porque tenemos que ver definiciones para podernos dar cuenta, ¿no?, de esas cosas. Fe, la palabra fe tiene que ver con la palabra, con diferentes tipos de palabras. No exactamente que sean sinónimas, sino que tienen que ver con esa palabra. Por ejemplo, la palabra fe tiene que ver con las palabras confianza, creer, fidelidad, obediencia, seguridad. Todas esas palabras tienen que ver con la palabra fe. La palabra confianza quiere decir familiaridad en el trato, y eso tiene que ver con la palabra fe. La palabra confianza tiene que ver con la palabra ánimo y vigor para trabajar. Todo eso quiere decir confianza, ¿sí? Ánimo, o sea que tienes ánimo, tienes confianza, tienes ánimo. Estás todo desanimado, te hace falta confianza, ¿sí? Pero tienes confianza, entonces tienes ánimo y tienes vigor para trabajar. Si no hay ánimo, no hay vigor para trabajar. ¿Por qué? Porque no tienes confianza, ¿sí? Fidelidad. La palabra fidelidad es sinónimo con leal, o sea, con la lealtad, ¿sí?
La palabra fidelidad es sinónimo con exactitud o precisión en la ejecución de algo, o sea, más bien en la definición. La definición de fidelidad es exactitud o presión en la ejecución de algo. ¿Sí? Como cuando a usted le dan un trabajo que hacer y entonces usted es fiel a ese trabajo que le dieron para hacer, entonces usted quiere ser exacto en ese trabajo. Tiene que ser preciso en las órdenes que le dieron y en el trabajo que va usted a desempeñar. Entonces fíjese, todo eso quiere decir fe. Todo eso tiene que estar vinculado con la palabra fe. No nada más es decir tengo fe, porque a veces uno no sabe ni qué es la fe y nada más piensa uno que tiene fe. Pero es todas esas palabras que les acabo yo de mencionar. Aún la palabra en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Ve? El justo por la fe vivirá. O sea que el justo por la confianza en Dios vivirá. El justo por la fidelidad a Dios vivirá. El justo por la obediencia a Dios vivirá. Porque todo eso es fe. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, nosotros sabemos, y el profeta nos lo enseña, que la mayoría de la gente, crea o no crea en Dios, tiene fe. ¿Verdad que sí? Bueno, pero la fe que Dios nos está demandando no es una fe común y corriente. La fe que Dios nos está demandando es una fe sobrenatural. ¿Ve? Como les he explicado en otras ocasiones, es la fe que provoca el nuevo nacimiento. Para tener el nuevo nacimiento usted necesita tener justificación, o sea, ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, para que usted sea justificado de todas sus faltas y pecados y errores que haya tenido antes de conocer a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo? Bien. Antes de conocer a Jesucristo, habíamos cometido muchos errores, muchos pecados, faltas, ¿verdad? Cosas que no iban conforme a la palabra de Dios. Pero cuando conocimos la palabra, nos dimos cuenta que estábamos fuera del orden de Dios. Y entonces quisimos entrar al orden de Dios. Y para poder entrar al orden de Dios, Dios nos justifica a través del bautismo. Conforme la palabra lo indica en Hechos 2:38, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces no, los pecados son perdonados. Haya hecho lo que usted haya hecho, de ahí para atrás todo es perdonado. Amén. Y después viene la santificación, que es el venir a la iglesia a congregarse, oír la palabra de Dios, el compañerismo con Dios, el compañerismo con la hermandad, te santifica. ¿Ven? Y posteriormente viene el nuevo nacimiento. Y dice el profeta que cuando tienes el nuevo nacimiento, entonces tienes el fundamento para poder edificar. O sea que apenas vas a empezar. Si ni siquiera has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, entonces ni siquiera has empezado, nada más estás oyendo. Pero todavía no eres un actor de la gran obra de Dios. Nada más eres espectador, ¿no? Como cuando dicen, hablando de los toros, dicen, de lejos se ven los toros, ¿verdad? Porque no cualquiera le entra a ser torero, ¿no? La mayoría está ahí en el público, ¿verdad? Y llore, y llore, ¿verdad? Y echándole porras al torero, y cuando no es buen torero, lo abuchean, le avientan cosas, ¿verdad? Y le dicen groserías. Pero a ver que se bajen a torear al toro, ¿verdad? Ya no cualquiera le entra, ¿no? Lo mismo es en lo sobrenatural con Dios, ¿verdad? Entonces es necesario entrar a ese proceso para poder tener fe. No la fe común y corriente que tiene la gente, hasta la gente que no cree en Dios tiene fe, sino es una fe sobrenatural. Y le vamos a leer en 2 de Pedro. Capítulo 1, verso 1.
Pedro es un apóstol, ¿cuántos saben eso? Y luego Jesucristo lo dejó como pastor de los apóstoles, ¿verdad? Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. O sea, aquí el apóstol Pedro está diciendo sus títulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía seguridad. Cuando tú tienes seguridad, tú crees lo que eres. Cuando no tienes seguridad, andas ahí bamboleando, ¿verdad? Que si seré o no seré. Aún yo me he encontrado con personas que posiblemente no sean cristianos, pero que tienen una carrera universitaria. Personas que son licenciados, abogados, que son ingenieros, pero que todavía no creen que son. Y entonces dudan de lo que son. Por eso luego no tienen trabajo, porque dudan de lo que son. Porque cuando expresan lo que son, lo expresan con duda. No, pues, dicen que soy ingeniero, ¿verdad? O sea, como que dicen, o estudiaste o no estudiaste, ¿verdad? O obtuviste un título universitario o no lo hiciste, ¿verdad? Si lo hiciste, entonces eres. ¿Ve? Y muchas veces nosotros estamos en lo mismo, ¿verdad? Pues creo que soy cristiano. Y entonces eso te lleva a no tener una personalidad. Eso te lleva a ser movible, a que cualquier pensamiento te mueva. ¿Ve? Porque no hay una fe que te sustente, que te sostenga. Por eso dice el pasaje que vimos de Moisés, se sostuvo como viendo al invisible. O sea que había algo que lo sostenía, y eso que lo sostenía era que él veía al invisible. ¿Cómo podía ver al invisible? O es visible o no es visible, o es invisible. La cuestión es que Moisés veía al invisible, y como él veía al invisible, entonces él se sostenía, porque si no veía al invisible, entonces él caía. Él sabía de dónde Dios lo había sacado, él sabía la trayectoria que tenía con Dios, él sabía lo que había visto, lo que había creído, él sabía dónde estaba parado, y por lo tanto él se sostenía. ¿Ven? Y aquí el apóstol San Pedro está señalando lo mismo. Él está diciendo quién es. Él dice, siervo y apóstol de Jesucristo, con seguridad, ¿verdad? Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gloria a Dios. ¿Ven? ¿Cómo se alcanza esa fe? Dice, a los que habéis alcanzado